Venimos entonces con un nuevo informe de nuestra compañera Alejandra Couto, que repetimos cómo se titulaba. Crisis hídrica, otra que carnaval, pero sin agua. Y Qué graciosa que estás. un poco de ironía en la, un poco de ironía, en la mañana. Sí, la idea Se es usa la ironía, el que la capta, dice Graciela Bianchi. Ah, sabios dichos, debo decir. Por lo menos en este caso aplica. acá vas a tener que pedir disculpas ante España. Bueno, vamos a hacer un repaso, ¿no?, de cómo se dieron los hechos, cómo se han dado tanto los anuncios de medidas como los dichos de los jerarcas, ¿no? Por allá por el 25 de abril, OCE advirtió a través de un comunicado que iba a extremar los controles, iba a evaluar medidas extraordinarias para mantener el servicio. Recuerdan que que se avisó a la población de que iba a haber allí algunos controles que tenían que ver con el uso responsable del agua. Esto debido a que se había agudizado la falta de agua, sobre todo en Montevideo, también en Minas, en Nueva Albesia y en San José de Mayo. A finales de abril, OCE lo que comunica es que comenzó a implementar un mecanismo de mezcla de agua de distintas fuentes ante este agravamiento de la sequía, sobre todo en los departamentos del sur y suroeste del Uruguay. Y lo que decía en aquel momento Montero, el presidente de OCE, puede tener mayor salinidad, pero nos vemos obligados a que por lo menos la cantidad de agua dulce que tenemos segura nos dure hasta finalizar mayo. Eso era lo que prometía allí el presidente, ¿no? Estamos llegando la semana que viene a agosto, ¿no? Sí, esto se extendió un poquito, ¿no? Unos días después de esto, a principios de mayo, quien habló fue la vicepresidenta de OCE, Susana Montaner, y decía algo que nos quedó a todos allí en la memoria. El refresco cola. Coca-Cola, esto decía en Doble Clic en Del Sol. Hay gente que puede dejar de comprar una Coca-Cola y comprarse el agua, ¿me entendés? O sea que no es un tema que se pueda resolver de un día para el otro, pero sí estamos dispuestos a tomar alguna medida que en aquellos casos donde se ven estas patologías y haya un tema económico, evidentemente vamos a resolverlo. Una de las ideas que no hemos visto, pero que lo vamos seguramente a resolver, que sea a través del mismo médico tratante que lo imponga, ¿no? Esta frase se enmarca en el primer saborcito salado que encontrábamos en el agua, ¿no? Donde decíamos hay que tener cuidado, sobre todo aquellas personas que tienen hipertensión, aquellas personas que tienen alguna afectación renal. Era el primer saborcito. Esto después todos recordamos que de las primeras declaraciones que generó tanta polémica. Generó polémica, como vos decís, Sofi, en varios actores, pero también generó respaldo, ¿no? Porque esto lo mencionó el diputado dirigente del Partido Colorado, Gustavo Subía, que salió en defensa de que realmente las personas compran Coca-Cola, y él decía 450 millones de unidades de Coca-Cola se venden en Uruguay por año. Cuestionó. Eso. Eso fue lo que dijo. Resulta demasiado difícil para los consumidores cambiar alguna botella por las de agua. Esto en respaldo a lo que decía Montaner. Bien. También a principios de mayo el Senado de la República aprobó una moción presentada por la bancada Frente Amplista para convocar allí al Parlamento en régimen de interpelación a el ministro de Ambiente, a Bouvier, al directorio de OCE, a la ministra de Salud Pública, a Karina Rando. Todo esto a raíz de la crisis hídrica y a raíz de las medidas, ¿no?, que estaban evaluando las autoridades. El 17 de mayo se llevó a cabo esta interpelación, donde el oficialismo quedó satisfecho después de la interpelación, y el Frente Amplio lo que pidió en aquel momento, obviamente no quedó satisfecho, fue la renuncia de las autoridades de OCE, ¿no? Escuchemos un fragmento de lo que decía la ministra sobre la salinidad del agua comparada con diferentes alimentos a modo de consejo para los ciudadanos. Ustedes ven, por ejemplo, que papas chips con sal, una porción de 100 gramos, es equivalente a 7 vasos de agua. Las nuggets es equivalente a 7,5 vasos de agua. En la próxima diapositiva, para ir un poquito más rápido, tenemos que un chorizo es 12,5 vasos de agua. Un cuarto de pizza congelada, ¿quién no se ha comido de acá un cuarto de pizza congelada? Es equivalente a 8 a 12 vasos de agua. Y 100 gramos de pan artesanal es equivalente entre 3 y 7 vasos de agua. Las directrices de la Organización Mundial de la Salud de ingesta de sodio establecen que el consumo máximo recomendado para los adultos, siendo muy estricto, es de 2.000 miligramos por día. Nosotros podríamos decir que evitando
una pequeña cantidad de consumo de estos alimentos perfectamente se podría complementar o suplir lo que sería la ingesta por parte del agua. ¿Quién no se ha comido un pedazo de pizza congelada? Clarísima la ministra. ¿Ah? Bueno, tratando allí, ¿no?, de que la gente supliera una cosa por otra. Bueno, tomate 7 vasos de agua y no te comas un choripán. Algo así sería. Bueno, pero un día antes de la interpelación, ¿no?, siempre allí como al golpe del balde, allí jugando en el filo, el 16 de mayo en conferencia de prensa el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, anunció un paquete de medidas, ¿no?, tanto para Montevideo como para la zona metropolitana, hasta que llegaran las lluvias. Repasemos cuáles eran esas medidas. Anunció la construcción de una represa en Paso Severino, que esto mantendría el estatus y la calidad de agua que teníamos en aquel entonces. Por último, reiteró que se iba a continuar con la distribución de agua embotellada a los sectores vulnerables, hospitales, niños, personas mayores, embarazadas, centros CAIF. Después dijo que en coordinación con OCE y con el Congreso de Intendentes se iba a agilizar la reparación de todas aquellas pérdidas que OCE tiene en su red de cañería. Y también que son arriba del 50%, ¿no? Es un montón, yo no recuerdo exactamente. Más todavía, me parece que es más todavía. Pero lo que se pierde y se pierde muchísimo. En realidad lo dijo así al pasar el secretario, porque ya se ha hablado de esto, reparar o poner ese trabajo de reparar todas las cañerías sale carísimo, es muy caro, y no estaba previsto esto, no sé a qué se refería puntualmente, lo dijo así. No es viable. Al pasar, no. Bueno, y después confirmó la compra de la planta desalinizadora que estaría operativa a la semana siguiente. O sea, lo que el ministro... La semana que viene. Claro, o sea, el ministro lo que dijo fue que entre el 22 y el 26 de mayo ya estaría operativa la planta desalinizadora. Vamos a repasar, bueno, qué resultó de todas estas medidas, cuál fue el resultado de todas estas medidas. Bueno, comencemos por las represas. La represa provisoria y de emergencia que OCE encargó construir en Paso Velastiquí, sobre el río Santa Lucía, toma agua salada. O sea que es más de lo mismo. A principios de julio se sumó la represa Campanario, ¿no?, donde se levantó un dique sobre el río San José para embalsar la mayor cantidad de agua dulce de su cauce. Parece ser una buena medida, una buena noticia. La mala es que a las 2 semanas se rompió, no sé si recuerdan, debido a un aumento de la corriente y del caudal de afluente. Y desde OCE dijeron que bueno, que fue un tramo lateral a la presa, que no es el dique, que incluso tenía menor altura, que se abrió. Pero bueno, sobre las medidas, porque quienes fueron críticos con esto fueron los funcionarios de OCE, ¿no?, que ellos sí fueron los que informaron sobre esta rotura, mientras que OCE trataba de sacarle importancia. Así que con quien hablé sobre esto, sobre las medidas, fue con Marcos Míguez, que es secretario de Agua de FOSE, y esto decía sobre las represas en particular. Lo que vemos es un Estado ausente en muchos sectores de la población, y donde ha tomado decisiones, la ha tomado tardíamente. Son bienvenidas, pero son tardías. Estamos hablando de que las obras que se han planificado, que se están ejecutando para una posible solución, no están así. Estamos hablando de la represa de Velastiquí, río abajo a lo que es la planta de aguas corrientes, que eso lo único que está buscando es represar agua salada, que quiere decir que el agua que se tomará de esa represa va a ser de igual o menor calidad a la que estamos teniendo hoy. La obra de San José, la canalización del río San José hacia el río Santa Lucía, es una obra que no funcionó, que el primer lluvia fuerte que cayó se rompió, si bien dicen que no, pero fue así. Y también dependemos de las lluvias que caigan en esa cuenca. Todas estas medidas son bienvenidas, son tardías. Estas obras se tendrían que haber hecho en enero mínimo o antes, cuando nos decían que nos quedaban 30 días de reserva de agua dulce. Ahora todo lo que están haciendo es salir del paso. Bueno, antes de seguir avanzando en el resultado de estas medidas, escuchemos cómo lo anunciaba Delgado en aquel momento, todas estas medidas. Y estas medidas que estamos instrumentando, tanto de las plantas salinizadoras, en la distribución de agua envasada a todos los sectores vulnerables, hospitales, niños, mayores, embarazadas, CAIF, tanto como la traída a la planta que diseñó la UTEC para desalinizar el agua, como el uso de la planta que tiene UTE en la Central 5 combinado de Punta del Tigre, se van a instrumentar la semana próxima. Así que por eso podemos anunciar lo que anunciamos al principio, le damos la tranquilidad a la gente que hay estabilidad del sistema y que va a seguir asegurándose el suministro de aguas, el agua de OCE en las condiciones que está en el día de hoy.
Bueno, siguiente punto, vamos a seguir avanzando. La calidad del agua. Bueno, obviamente siguió empeorando, no como decía allí Delgado, llegando a cifras en mayo alarmantes. En algunos puntos de extracción se constataron niveles de cloruros por encima de los 900 miligramos por litro. Lo mismo pasó con el nivel de sodio, que alcanzó números superiores a 600 miligramos por litro en algunas extracciones. Recordemos que la norma original establecía que el máximo de sodio era de 200 miligramos por litro en cuanto a sodio, y en el caso de cloruro el tope estaba en 250, o sea que nos excedimos realmente un montón. Pese a estos números que acabamos de decir, la ministra Arbeleche dijo en una entrevista allí en Radio Carve que ella tomaba agua de la canilla. Incluso pidió en esta entrevista, dijo que por favor le trajeran agua, pero de la canilla. Que ella era la que tomaba. Y otro jerarca que habló sobre qué tomaba fue el ministro de Desarrollo Social, Lema, que él lo que dijo que para el mate tomaba agua de la canilla, y después como tomaba agua con gas, no consumía diariamente agua sin agua de la canilla, porque no tomaba agua sin gas. Lo agarraron desprevenido, me acuerdo. Lo agarraron así, sí, medio ahí como que no se esperaba ese tipo de preguntas. Vamos con otra de las medidas, la distribución de agua embotellada para los sectores vulnerables. Algo que sigue siendo pésimo, lo que tiene que ver con la organización, ¿no? Según nos contaba, no sé si se acuerdan, Esteban Corrales en su momento, hablando de las ollas populares y de que esto no estaba contemplado para el gobierno, de aquellas personas que iban a las ollas y que tenían que consumir agua de la canilla, o para cocinar incluso, que ellos tenían que comprar el agua embotellada, y lo que nos decía es que los vecinos se quejaban de que no sabían cómo acceder a este beneficio, ¿no? Porque en realidad lo que se les daba era una partida de dinero para poder comprar el agua, pero no se sabía bien ni cómo ni de qué manera, o sea que esta población no estaba enterada qué trámite tenía que hacer. Otro punto, es lo que hablabas vos, Diego, ¿no? El tema de las reparaciones para solucionar las pérdidas de agua de OCE. La pregunta es, ¿con qué funcionarios, no? Bien. Porque los funcionarios de FOSE vienen denunciando esto hace un montón de tiempo, antes de la crisis hídrica, ¿no? Que no cuentan con el personal necesario. Que fueron trabajos que igual se agilizaron, y me acuerdo que también lo hablamos acá por esto de, pero al final era posible, o sea, si ahora se logró, entonces lo podríamos haber hecho antes también. Sí, eso generó muchas repercusiones. Pero sobre estos dos últimos puntos, hablé con Marcos Míguez, dirigente de FOSE. Hay otra cosa que está fallando el gobierno es en el abastecimiento de agua potable. Hay muchos sectores todavía que no tienen acceso al agua potable. Hay algunos que llegaron hace unas semanas atrás, tanto como los centros penitenciarios, que recién se les abasteció de agua potable a través de cisternas. No podemos decirle al vecino o la vecina que compre agua embotellada cuando no le alcanza el bolsillo para afrontar esas cosas. Lo que estamos diciendo es que el gobierno tiene que garantizar, y tiene que garantizar a través de agua potable, de camiones y cisternas de OCE, de las diferentes usinas que tenemos en el resto del país. Esto hoy OCE no lo puede hacer por falta de personal. No tenemos compañeras que manejen los camiones y cisternas, que los tenemos hoy parados en Montevideo por falta de personal. Ahí es otra medida que el gobierno está fallando. Esta crisis no se soluciona sin ingreso de funcionarios a OCE. Estamos hablando que se nos fueron 1.100 funcionarios, y si llueve y todas las medidas que puedan tener, si no ingresa personal, OCE no puede garantizar el abastecimiento de agua potable. Lo que parte los ojos es la planta desalinizadora que nos prometieron que llegaban un mes y no llega, y se sigue postergando. Bueno, es la estrellita del carnaval, ¿no? La planta desalinizadora, esto último que mencionaba el dirigente, que parecía ser como la gran solución. Escuchábamos a Delgado en un principio hablar como si, esa fuera la solución a todos los males, pero en realidad solo soluciona 150 metros cúbicos por día, y nosotros consumimos 520.000, ¿no? En la zona metropolitana por día. Y además, sigue sin aparecer, tenía que llegar el 22 de mayo, no llegó, pero entre dimes y diretes, ahora parece que llega mañana. Sí, esta semana. Se habló en un principio del traslado en el Hércules, no entraba por 15 centímetros, la opción entonces fue en barco, que demoraba unas semanas, resulta que esas semanas que pasaron fueron más de 8 semanas, y la fecha de llegada era después el 24 de julio, pero se atrasó, esto debido a dificultades en los transbordos de los puertos, y llega entre el 28 y el 30. Muy bien.
Después de tantas decepciones y errores en la comunicación, bueno, con declaraciones poco felices de los jerarcas, como escuchábamos, la calle es el que toma la posta allí, y en conferencia de prensa dejó varios puntos sobre cuáles iban a ser los siguientes pasos ante esta crisis. Incluso se habló de que el presidente pidió a los diferentes jerarcas en su momento que no den más declaraciones a la prensa, que cada idea o duda se discuta allí por un grupo de WhatsApp que se iba a armar, que que él se iba a encargar de la comunicación. Sí, Presidencia pasó a ser el vocero oficial, solo Presidencia hablaba de este tema. Y que no funcionó bien, ¿no? Porque, bueno, a los 2 días estuvieron hablando distintos jerarcas. Sí. Bueno, él en ese momento anuncia agua más salada para evitar el corte de suministro, exoneración impositiva en el agua embotellada, que ya hablamos de esto, ¿no? El informe que hablaba de los grandes beneficiados en todo esto, que son las empresas que venden agua, la extensión de la medida de entregar agua a beneficiarios del MIDES, la declaración de la emergencia hídrica, porque todavía no teníamos una declaración oficial, la represa precaria y construcción de embalse, y la información diaria sobre la calidad de agua, el reporte diario. 7 días después, se ve que, como decíamos, recién cambió de opinión, vuelven a hablar otros jerarcas del gobierno, anunciando que se había enviado al Parlamento un proyecto de ley para la creación del Fondo de Emergencia Hídrica. La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, junto con Pablo Mieres, junto con Lema, fueron quienes brindaron allí una conferencia de prensa. En el medio podemos mencionar algunas cosas que pasaron, ¿no? El intercambio poco feliz con la Intendencia de Montevideo, por el apoyo, por la ayuda del BID, el pedido de renuncia que hizo la oposición a las jerarcas de OCE, la falta de escucha, ¿no?, a las organizaciones sociales por las obras en áreas protegidas, que se han manifestado en diferentes actos donde estaba el gobierno presente, la reunión que mantuvieron parlamentarios del FA con el presidente de la República, que allí le presentaron algunas medidas, pero de eso nunca más se supo nada, la negativa de recibir ayuda de Argentina, la frase alentadora de la calle el 5 de julio que dice: si no llueve, el agua no será bebible, ¿no? Y esto del agua bebible, que no es potable, pero que es bebible, esto también parece parte del carnaval. El director de OCE por el Frente Amplio, Edgardo Ortuño, habló con La Diaria, y lo que decía es que el gobierno gasta casi 40 millones de dólares en obras por la crisis hídrica, y que esto es la mitad del costo que tendría Casupá, pero que estas obras que se están implementando ahora en realidad van a tener que sacarse, que destruirse después que pase la sequía. No es algo a largo plazo, sino que es algo inmediato. ¿Cómo llega a estos 40 millones? Bueno, la represa en Velastiquí cuesta $1.800.000, y las obras en el río San José y las cañerías tienen un costo de $35 millones. Claro, que planteaban que se encarecía por hacerlo, ¿no? Sobre la marcha. Exacto. Y a último momento. Claro, con contrataciones directas. Y por acá llegamos entonces a las medidas de largo plazo, ¿no? Está el proyecto Casupá, que quedó allí encajonado, pero no está descartado. Proyecto que tenía camino ya recorrido, ¿no?, durante el gobierno del Frente Amplio. Recordemos que este proyecto quedó postergado porque, esta administración lo que decide es apostar por el proyecto Neptuno, el proyecto Arasatí. Ahora, ¿qué consecuencias tienen, ¿no?, estas medidas a largo plazo, estas medidas de fondo que se van a implementar? Bueno, si pensamos en un escenario donde estén funcionando tanto Arasatí como Casupá, ¿esto va a ser suficiente? Sobre esto, con quien hablé fue con Luis Aubriot, que es investigador de la Facultad de Ciencias. Tomando en cuenta lo que serían las recomendaciones internacionales sobre el suministro de agua a una red metropolitana de forma segura, y también considerando la llamada regla de oro que ha planteado la OCE y su empresa asesora de Israel. La regla de oro plantea que para una ciudad o una zona metropolitana es necesario tener 2 fuentes de agua, 2 fuentes de potabilización o 2 plantas potabilizadoras, tal que cada una pueda abastecer a un 70% de los requerimientos de la zona metropolitana, y por lo tanto que tengan una producción independiente, tal que si una de ellas falla, tiene algún problema o un colapso, la otra pueda suministrar un 70% del agua potable. Actualmente en este escenario, ya sea con Arasatí funcionando, aportando un 20% de la red metropolitana, y el embalse de Casupá, por otro lado, no estaríamos cumpliendo esa regla de oro para el futuro. Bueno, esta regla de oro plantea que cada ciudad tiene que tener 2 fuentes de agua, tal que cada una pueda abastecer el 70% del agua potable necesaria, teniendo una producción independiente, por si alguna falla, que esté la otra allí de respaldo. Con los 2 proyectos trabajando juntos, nosotros no estaríamos alcanzando esto.
ni siquiera con los dos proyectos trabajando juntos. A esto se le suman otras dificultades, como, bueno, por ejemplo, que el agua que tomar hacia ti es salada, con el agravante de que también en el Río de la Plata existen cianobacterias, que esto también va a dificultar después la potabilización del agua. Según la visión de Aubriot, en el futuro esto sería necesario para no volver a estar en esta situación. Escuchemos qué es lo que sería necesario. Hacia el futuro sería necesario tener verdaderas plantas alternativas que cumplan la regla de oro, que den respuesta a los riesgos climáticos a los que nos enfrentamos, también económicos, ambientales, etcétera. La reducción de las pérdidas en la red metropolitana, con un objetivo de bajar de un 50% a un 30%. El cambio cultural sobre el uso del agua, ahí hay un aspecto de educación muy importante. El fortalecer los planes de acción en el río Santa Lucía, ya que en el río Santa Lucía sí tenemos soberanía sobre la gestión y la mejora de la calidad del agua, a diferencia del Río de la Plata, que es un río compartido y que la contaminación proviene de varios puntos. En el caso del Río Santa Lucía nosotros tenemos soberanía y podemos gestionar la cuenca de forma sustentable, ir hacia métodos de potabilización básicos, que el agua bruta o agua del río sea de buena calidad y que no tengamos dependencia tecnológica o la dependencia tecnológica sea mínima, sistemas adicionales de respaldo de agua subterránea o superficial, sistemas de alerta temprana al déficit hídrico y eventos nocivos que nos permitan anticipar estos fenómenos, tanto de déficit hídrico como eventos nocivos de calidad de agua. Y algo me parece importante es la necesidad de la creación de un centro interdisciplinario de estudios del agua. Y bueno, para afianzar aún más esta idea de carnaval, a mediados de julio, expertos de la ONU indicaron que el problema subyacente es la sobreexplotación de agua, especialmente parte de algunas industrias en el país. O sea, le pegó claramente a las empresas, que son las que usan 10 veces más agua. Recordemos que es 10 veces más agua de las que consumimos los ciudadanos en general. Pero bueno, a los 2 días vuelve a salir un comunicado, pero esta vez de parte de Pablo Ruiz Yebra, que es el residente de ONU para Uruguay, porque bueno, como autor ejecutiva se había mostrado bastante molesto con este primer comunicado, sale un segundo comunicado allí como poniendo paños fríos a este asunto. Y a todo esto se suma que hoy los trabajadores de OCE están haciendo un paro de 48 horas denunciando desmantelamiento de la empresa. Decir simplemente que cuando se dio este informe de la ONU, que en realidad era justamente del especialista en tema agua de la ONU, no era de cualquier persona, vuelve a meterse el tema de España, porque se lo descalifica por parte del oficialismo por haber estado dentro del partido Podemos, ¿no? Y eso parece que le saca, bueno, su perfil académico, en realidad como doctor en ciencias físicas y especialista en el tema. Tremendo carnaval.